Bueno, vamos a tratar de recorrer el día de hoy, que empezó con una expectativa muy alta de nuestra parte, porque sabíamos que hoy en el Senado, mejor dicho, se iba a tratar el tema de Cuader. Y ya estábamos un poco nerviosos y seguimos un poco nerviosos, ¿no? Al principio de la sesión, porque las posiciones eran claras, por lo menos la posición de la Libertad Avanza eh, era indudablemente, bueno, de una puerilidad y bueno, de un negacionismo. Es increíble, ¿no? Como uno va comprobando que los que te niegan una cosa después te terminan negando todo, te terminan negando hasta que llueve de arriba para abajo. Todo transcurría de una manera previsible, y uno se iba llenando de impotencia porque por una cosa o por la otra, siempre últimamente en el año, por lo menos en este último año que pasó, hemos visto innumerables veces cómo ganan los malos, ¿no? Em, Aunque lo de buenos y malos, como se ha comprobado hoy con el caso Cueder, está mezcladito, pero hay una gran concentración de maldad en lo que hoy se llama oficialismo y que está compuesto por el macrimileísmo que empezó, ojo, no se pongan muy contentos con esta fractura del macrimileísmo, porque se van a seguir necesitando. Pero bueno, crujen, se condicionan, son diferentes estilos, son las dos partes muy antidemocráticas y muy totalitarias, así que también lo son con sus aliados. Pero estábamos un poco, yo por lo menos estaba descorazonada, porque ya me veía venir una suspensión hasta marzo y me cortaba las venas con un grisín. Porque si encontrara un tipo con 200 lucas, $200.000 o $210.000, bueno, encontrarlo, que la policía paraguaya lo encuentre, que esté detenido en Paraguay, y que acá no ya su propio bloque, el bloque con el que él había llegado a tener esa banca antes de venderla, sino los compradores de su voto, es decir, el oficialismo, hacían malabares para defenderlo. Era impresionante porque no hacía falta ni siquiera investigar nada, solo alcanzaba con ver quién lo defendía y quién quería suspenderlo hasta marzo para que se quedara en Paraguay y si es posible que tampoco volviera en marzo. Eh, Porque hay algo que vale oro, que es la boca de Cuader cerrada, ¿no es cierto? Porque todo, recordemos siempre, recordemos siempre que cuando hay corrupción, hay un corrupto y un corruptor. No es menor la pena del corruptor que la del corrupto. Eso es como pensar que el que es gay es el que es penetrado. Lo digo porque es una creencia entre muchos varones heterosexuales que duró muchas décadas y no había conciencia de que el otro goce también es homosexual. Parece una asociación delirante. Bueno, pero hay que apelar a asociaciones delirantes para entender una realidad delirante, porque lo que vimos hoy en en el Senado era, era de un nivel ya delirante, porque se estaba tratando de encubrir a alguien agarrado con las manos en la masa. El intento que hizo Villarruel, Bicha como ella sola, y ahí se le ve la hilacha de dicha autoritaria, ¿no? Porque querer comparar el procesamiento de Parril en una causa de lofer, de guerra judicial, con un acto de flagrancia como en la que fue encontrado Cuader, realmente es de mala persona. Y por eso insisto, hoy se hizo mucha alusión en la sesión al tema de la ficha limpia. Déjense de embromar con la ficha limpia. Con este poder judicial no hay ficha limpia que valga, porque los argentinos y las argentinas no tenemos una de las deudas que tiene este Estado de Derecho desnaturalizado, degenerado, que tenemos después de Macri, después de Alberto Fernández y después de Milei, y ahora con Milei, es que nunca estamos seguros cuando interviene el Poder Judicial de que alguien es culpable o es inocente. Pero el baile, la mezcla, la combineta, el lodo en el que estamos todos manoseados, es tal.
que esa sesión se vio interrumpida por por una detención y un anuncio de un pedido de desafuero de la jueza Arroyo Salgado, ¿no? Y, y posiblemente eso haya sido, va, posiblemente no, eso fue lo que instaló otra dinámica, lo que hizo que se cagaran en las patas la mitad de los que pedían la suspensión, y que finalmente la sesión adoptara un espíritu que es muy interesante y que está en las palabras de José Mayans, que explicó, resumió y conceptualizó la situación del Senado de esta manera. Es importante que lo escuchemos. Pero acá hubo traición al partido político. Acá se juntaron un grupo de senadores, llegaron al número 39 y a partir de ahí tienen todo el derecho de violar la Constitución y las leyes. Entre los cuales estaban dos que vinieron por la boleta nuestra, que traicionaron a nuestro partido. Y entonces ahora viene la otra parte. ¿Por qué se fueron al otro grupo? Y ahora voy a hacer como Milei. Yo creo que ellos armaron una banda para vender su voto. ¿Cuál fue el premio? Si se quiere, la comisión más importante. La Comisión de Asuntos Constitucionales le entregaron a esa bandita. Y iba a ser la persona que, como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, iba a defender la ficha limpia. El que tenía que defender la ficha limpia es Ritondo. Imagínense ustedes, los dos que iban a defender la ficha limpia, Ritondo y Cuéllar. Milei dijo que hubo coimas acá. Dijo que hubo coima en diputados. Y después cuando sacó la ley, comió un asado, porque le ayudaron con el veto. Le nombró héroes. En la ley base, Cuéllar hizo, como se dijo, bien se dijo acá, 40 objeciones. Y daba la impresión de que iba a votar en contra de la ley base. Se levantó la comisión, uno de los presidentes de las comisiones era Cuéllar. Después de 4 horas que vino el jefe de gabinete, ¿qué le dio el jefe de gabinete que firmó el despacho? 10 de la mañana a mí me dijo que votaba con nosotros. A las 11 votó con ustedes. ¿Qué le dieron a Cuéllar para cambiar de opinión? Ahora, Milei decía que se iba a cortar la mano, no sé qué se iba a cortar más si es que hacía un impuesto. Y bueno, le subió el impuesto a 1 millón de trabajadores. Y le sacó el remedio a los jubilados. Ese es el gobierno de Milei. Que ustedes defienden con el silencio y con la inoperancia. Y ahora vienen a querer justificar un senador que es tomado infragante y dice, no, porque era del kirchnerismo. Era del Partido Justicialista. ¿Y ustedes quieren la banca? Sí. Queremos la banca que nos robaron. Por plata nos robaron la banca. También le recomiendo a Cuéllar que no salga ni al balcón, porque sabe mucho. No vaya a ser que se caiga del 7º piso. O que se vaya a la piscina a nadar y que se ahogue, porque sabe mucho. Sabe mucho. Y hay gente con la que se metió que es gente jodida realmente. Y él lo sabe. Bueno, todo para atender, de lo que decía Mayans. Esto último es absolutamente cierto. Ojo, ojo con la vida de Cuéllar, porque lo que sabe Cuéllar es básicamente quién le dio la plata. Y la verdad mucho, es que vamos a empezar a imaginar que iba a ponerla. También hay orden de detención para la secretaria. Y están allanando bueno, hoy allanaron el despacho en el Senado, están allanando las propiedades en Entre Ríos, en Concordia, pero muy interesante esto último que decía Mayans, ojo con la vida de Cuéllar, porque estamos hablando de gente peligrosa, estamos hablando de gente que hace este tipo de cosas, estamos entre gente jodida. No estamos solamente entre gente que piensa diferente a uno, al contrario, es gente que no deja pensar diferente. Y mucho menos, eh, bueno, nada, tengamos cuidado con Cuéllar, que está bajo la protección de la policía paraguaya, y veremos ahora qué hace Arroyo Salgado. Este país es una mezcla, ¿no? Arroyo Salgado, la viuda de Nisman, ahora con el tema del memorándum con Irán refrendado por la Corte, un enchastre, el lawfare o la guerra judicial en manos de la Corte Suprema, ya este Poder Judicial ya apesta. Eh, pero bueno, finalmente el pedido de Arroyo Salgado y la trascendencia entre los miembros del Senado de que esto había adquirido otra dimensión, de que no se trataba de lidiar con los gendarmes paraguayos, que acá había una jueza federal que estaba pidiendo allanar el despacho, que fue allanado, que mientras sesionaban estaban allanando oficinas, tomó otra calidad, otra envergadura. Ya no se puede hacer cualquier cosa, no se puede decir cualquier cosa porque hay que responder ante la justicia argentina, no ante la justicia paraguaya. Bueno,
Y ahí, y santo remedio, ¿eh? Santo remedio. Cuando algo del Poder Judicial funciona, ahí nos damos cuenta de lo que son las instituciones funcionando. No nos damos cuenta muy seguido porque tenemos un Poder Judicial que funciona cuando se le da la gana, cuando le conviene o cuando no es muy incómodo para él. Pero realmente, bueno, la votación fue 61-5, expulsado, uno menos de los chorros, que no le sirven a nadie, los chorros no le sirven a nadie. Ese fue Jorge que tosió. Que estaba, que estaba atorado en el subte, pero ya llegó. Bueno, no quería terminar, eso por parte de lo que acaba de suceder hoy en el Senado, y que realmente nos deja un saldo favorable, creo, porque antes de volver a comprar senadores, y sobre todo esta idea que tiró Mayans, ¿no? Que hay que mirarlos como una banda, a esos 6 senadores que después fueron invitados a cenar como héroes. Una banda que se juntó para vender votos. Eso se llama asociación ilícita. Vamos a ver qué nombre le pone el Poder Judicial. Pero una banda de senadores que se junta a vender votos está cometiendo un delito y un delito bastante grave. Y lo que les decía que no quería dejar de mencionar, que no tiene que ver con lo que pasó en el Senado, sino con lo que está pasando entre nosotros. Porque lo que pasa en el Senado, este nivel en el Senado, en las instituciones, la podredumbre de las instituciones en la Argentina, se refleja en la podredumbre de muchas costumbres, en una especie de podredumbre emocional en la que estamos todos metidos y tenemos que tener mucho cuidado para no reaccionar como hijos de puta, porque estamos en un país en el que, vuelvo a decirlo, está de moda ser un hijo de puta. Y esto pasó es una de las parrillas más caras de la Argentina, la Cabrera. La de acá de Palermo es directamente, bueno, nunca fui porque me senté una vez, miré el menú, vi los precios y así como estaba, me levanté y me fui. Es prohibitiva. Bueno, hay cabreras, hay en Madrid, hay en Barcelona, también hay en Mendoza. Estamos hablando de gente que tiene mucha guita. No es un tipo de un bolichito que si no se salva una noche no puede pagar la luz. Estamos hablando de otro nivel de negocio. Bueno, en Mendoza, el parrillero de la Cabrera tuvo un infarto y se murió ahí. Y digo se murió ahí porque cuando llegó la ambulancia ya estaba muerto, pero la ambulancia no llegó inmediatamente. Porque cuando los empleados de la cocina de la Cabrera de Mendoza vieron que su jefe, el jefe parrillero, se desplomaba y caía al piso, no los dejaron pedir ayuda, porque era hora pico. No sé si me entienden, era hora pico. Tenían muchas mesas llenas. Tenían un parrillero muerto y muchas mesas llenas. Entonces no podían avisarle al público que había una emergencia. Todos tuvieron que hacer de cuenta que no había ningún muerto tirado a sus pies, hasta que en determinado momento llegó la ambulancia, comprobó que no había nada que hacer y retiraron el cuerpo. Esta escena que estamos viendo, que les estoy relatando, de un restaurante de lujo en una provincia como Mendoza, es una prueba fehaciente de que estamos todos pisando mierda, de que Milei trajo un mensaje a la Argentina y es pisemos mierda, comamos mierda, digamos mierda. Nada, ninguna situación como la que les estoy relatando de la Cabrera de Mendoza es posible en un país civilizado. En un país civilizado agarrarían al dueño de la Cabrera y no sé qué le harían. Pero no puede, yo pienso en sus compañeros que tuvieron que vivir ese momento espantoso de tener que bajar la cabeza y seguir trabajando como si nada hubiese pasado, cuando uno de ellos, estaba muriéndose a sus pies. Bueno, eso pasa en un país de mierda. Y para que haya un país de mierda, en un país como este, que no es un país de mierda, tiene que haber un gobierno de mierda.
Acertaron, lo tenemos. Ya venimos.